eso no se puede quedar ahí dentro. Eso tiene que salir. Y no somos racistas, y no es verdad. Preservar mi energía y no soltarla por ahí. Lo que hago es agradecer. Mira pa' dentro es presentado por Talentos en Acción Latinoamérica. Soy Sócrates Serrano. En mi necesidad de darle significado a los duelos y convertirlos en aprendizajes, decidí viajar para buscar más respuestas. Más allá de cruzar fronteras reales, fue un viaje que me permitió acercarme al alma de personas que compartieron su vivencia a través de entrevistas reveladoras. Estas entrevistas me mostraron que viajar hacia adentro es una gran aventura y que es la única manera de darle sentido al dolor para integrarlo sanamente a nuestras vidas. Te invito a conocerlas en esta tercera temporada de Mira pa' Dentro, porque miramos mucho hacia afuera. Para mí es un placer enorme entrevistar a Arlette. Arlette es una persona muy significativa y muy importante como referencia en mi carrera como actor, por todas las cosas que ha hecho aquí en España. Siempre digo que Arlette ha roto un poco el molde del Star System, y esto lo digo porque ella ha buscado su propio camino, ha buscado la manera de, a través de sus talentos y de su forma y su estilo, hacer presencia y demostrar que sí se puede conquistar un espacio desde la honestidad, desde la verdad y desde una identidad propia, sin necesidad de cambiar o modificar o transformar lo que somos para entrar a un espacio y para pertenecer a un espacio diferente del que venimos originalmente. Entonces, como actriz ha logrado entrar en espacios muy particulares, manteniendo su imagen, manteniendo su identidad, con una presencia de su energía frente a las cámaras sumamente auténtica y honesta, además de que es una amiga queridísima y me encanta tenerla aquí en Mira Adentro. Bienvenida. Gracias, corazón. Qué bonita presentación. Es así lo siento, muchísimo, muchísimo. Y eso me encanta y lo admiro mucho de ti. Y siempre que te veo celebro muchísimo cada cosa que haces y cómo la haces, porque además me consta, porque hemos trabajado juntos, aunque poquito, como dicen aquí en España, cómo te lo curras, cómo te curras cada momento y cómo cuidas todos los detalles, así como cuidaste todos los detalles antes de empezar esta entrevista. Está documentado. Está documentado así detrás de cámara. A mí siempre me gusta presentar a las personas que entrevisto desde mi estilo y desde mi mirada, pero también le doy la posibilidad a las personas que se presenten. ¿Quién es Arlette? ¿Cómo te presentarías? Ay, pues Arlette es atlética. Así te llama tu papá, José Torres. Así me llama mi papá, me llama mi mamá, me llama mi familia y me llama mucha gente cercana. Uh-huh. Bueno, originalmente porque mi madre se llama Arlette, entonces yo era como Arletica la pequeña, ¿no? Ok. Pero se ha conservado, pienso también porque es como eso que decías tú un poco de que ahí continúa mi esencia, ¿no? Bueno, soñadora, creativa, me gusta inventar, emprendedora, familiar, empática, y no sé qué más. Y bueno, informalmente eres una mujer que ha conquistado muchos espacios, que has hecho muchas cosas para poder hacer lo que te gusta hacer, lo que quieres hacer. Ahora trabajas aquí en Madrid como actriz, en España en general como actriz, y adicionalmente trabajas como instructora de yoga. Uh-huh. Y además hay algo muy especial. Yo no te he visto todavía haciendo una clase de yoga, he visto tus videos, pero no lo hemos hecho cara a cara. Pero sé que eres una persona que valora mucho la energía de los otros, que te conectas, que te sintonizas con la energía del otro. Y así como me decían a mí en estos días, debe ser increíble ser paciente tuyo, ir a un entrenamiento tuyo, te lo digo yo a ti ahora, o sea, debe ser increíble asistir a una clase de yoga tuya, porque con la energía que tienes y la manera que te conectas con las personas,
Me imagino que las guías de una manera muy, muy especial, porque además sé que tu guía no es solo desde lo físico, sino que va más allá, tiene que ver con la energía y con lo espiritual, es así, ¿verdad? Sí, 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 completamente así. También cuido mucho los detalles en las clases. Eso me lo dicen y yo lo sé. Claro. Sí, bueno, me gusta ayudar a mis estudiantes. Qué fuerte decir eso, que tengo alumnas, estudiantes, ¿no? Ajá. Porque yo sigo siendo estudiante. Claro. Y la gente cuando me dice, no, tú eres maestra, yo no. Soy, bueno, profesora, yo no, instructora. Pero bueno, tiene que ver un poco también con como cuando no decía que era actriz, porque para mí era como, uy, muy grande, ¿no? Es como, eso merece un respeto y yo no sé si yo he llegado ahí. Sí, me queda un camino muy largo todavía dentro de la enseñanza del yoga, pero siento que, bueno, los alumnos y las alumnas que he tenido me dicen que les gusta mi clase, algunos no me lo dicen pero siguen yendo, entonces es como digo, bueno, pues siguen viniendo a clases es porque con algo bonito tienen que salir. Qué maravilla. Y sí, me conecto mucho con ellos y con ellas desde la energía. Es que tal vez a muchos no les conozco tanto, pero les siento, es como en Avatar cuando se decían I see you. Ajá. Es como, de hecho, bueno, Namaste significa mi luz, reconoce tu luz. Wow. Y esa posibilidad tiene que ver también, obviamente, y ha sido cultivada a lo largo del tiempo con tu trabajo como actriz, porque nosotros los actores, obviamente, necesitamos no solamente conectarnos con la energía de ese personaje que está escrito, sino del que nosotros construimos, al cual nosotros le prestamos nuestra energía. Y después cuando estamos en el set o sobre el escenario, con la energía de nuestros compañeros. O sea que esto es algo que... Sí, que se aplica para la vida. O sea, todo lo que te pasa en la esterilla es un reflejo de lo que luego te pasa en tu vida y la manera en que tú gestionas lo que te ocurre en la esterilla es una manera de aprender a gestionar cosas que te pasan en la vida cotidiana. Claro. O sea, todo lo que es el miedo a caerte, la falta de equilibrio o de balance, la falta de concentración, todo eso lo trabajas en la esterilla, entre otras muchas cosas más. La respiración, el autocontrol, la autoescucha, todo eso lo trabajas en la esterilla para luego extrapolarlo a la vida. Ajá. Entonces, se supone que ese es como uno de los objetivos. Sí. Por eso es que el yoga no es nada más físico, sino también es una forma de vida, una filosofía de vida. Sí. Hay muchas maneras de practicar yoga, además de ponerte en una esterilla a hacer posturas. Eso es una de las partes del yoga. Claro. La esterilla es el mat. El mat. Claro. Ah, claro, sí, además, de hecho, que yo siempre digo mat, pero es verdad que aquí en España le dicen más esterilla, pero es yoga mat. Te hablaba de esa energía tuya como actriz porque también hay algo que tiene que ver con tu perseverancia a lo largo del tiempo y esta persistencia tuya a seguir insistiendo a pesar del contraste, de las dificultades y de las diferencias. Y justo ahora estás viviendo algo muy especial porque estás como contrafigura de esta serie que se llama La Pasión Turca, en un papel de mala, villana, maluca. No es tan mala. Es una sobreviviente. Una sobreviviente que tiene que defenderse. Me ha encantado verte ahí y me ha encantado ver toda tu energía puesta en ese personaje, que creo que además es el resultado de un trabajo de larga trayectoria y data, porque te he visto en películas, te he visto en otras series, te he visto en participaciones especiales aquí en España, en muchas cosas. De alguna manera esto es el resultado de un largo camino y una larga trayectoria, ¿no? ¿Cómo te sientes con eso? Yo me siento muy bien, sobre todo ahora escuchándote cuando dices, bueno, que yo he conquistado espacios, ¿no? Uh-huh. Hay veces que a uno le cuesta darse cuenta de que uno ha conquistado espacios, pero bueno, luego cuando haces insight y conversas, tienes este tipo de conversaciones y dices, oye, es verdad que he ido conquistando espacios, he ido alcanzando metas, uh-huh. he ido, sí, logrando sueños y eso me causa satisfacción, la verdad. Sí, qué maravilla.
Y respecto a lo de cómo establezco relación, hay muchas maneras de establecer más relaciones entre el yoga y mi carrera profesional. Pero bueno, digamos que la base es que yo empecé a hacer yoga y meditación porque lo necesitaba. Okay. Porque yo quería tener herramientas para poder gestionar todo lo que luego me he dado cuenta de que no solamente pasa en la profesión, sino que pasa en la vida, que es lo que acabo de decirte. Porque yo solía tomarme las cosas como demasiado. Tú me conoces, tú me conociste además en ese momento de transición. Sí. Tú me conociste justo cuando yo empecé a hacer yoga y meditación. Y yo creo que has visto los cambios. O sea, yo misma lo siento porque me enciendo, y cuando me enciendo mucho, pero yo ya lo veo venir. Hay momentos en los que el fuego no lo puedo controlar porque, bueno, pero tampoco hago que se quemen 10.000 hectáreas, sino que, bueno, si se quema un pedacito, luego y lo apago rápidamente. Se quema este conuquito. Se quema el conuquito, pero no se quema toda la hacienda. Entonces, yo necesitaba eso como herramientas para poder gestionar la vida en general. Es que la vida no... Y eso que nosotros somos unos privilegiados y privilegiadas, entre comillas. O sea, hay gente que está en condiciones mucho más difíciles, pero vamos, abismalmente más difíciles que nosotros. Entonces, y aún así, pues bueno, la vida sin comparativas al final no es tan jajajaja, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que la cuestión está en intentar buscar un balance para saber que no siempre, que la felicidad es un estado y que hay que currarse el intentar pues llegar a ese estado de felicidad la mayor parte de las veces que sea posible. Claro. Ya que estás mencionando justo esto, es el preámbulo perfecto para hacerte la próxima pregunta, que es el corazón de este podcast y en general de estas entrevistas. Porque efectivamente mi motivación principal es hablar tanto de las emociones displacenteras, que esas emociones que no son sexys o que generalmente metemos debajo de la alfombra o que es preferible no hablar de ellas porque es mala educación o vamos a recibir rechazo del resto de las personas. Huimos de esas emociones y particularmente en esta temporada cada una de las entrevistas busca hablar sobre el duelo. ¿Cuál es el duelo más fuerte que has vivido, Arlette? A ver, ¿puedo mencionar varios o tiene que ser el más? Puedes mencionar varios. Vale, sí. Es que tengo varios. Yo creo que el primer duelo del que tengo como conciencia, digamos, fue la pérdida de mi abuela. Bueno, un poquito antes del proceso migratorio de mi hermano. Okay. Cuando mi hermano se fue de Venezuela. ¿A dónde se fue? En ese momento se fue a San Francisco. Okay. Lo que pasa es que yo no me di cuenta de que yo había vivido un proceso de duelo hasta que ya era grande. Muchos años después, a lo mejor hasta 20 años después. Interesante. Y la muerte de mi perra. Ok, que yo la conocí. Sara, hermosísima. Sí. Una belleza. Una boxer hermosa. Bella. Pero fue una historia bellísima de vida con ella, entonces bueno, pero fue duro. Y bueno, y luego uno va teniendo duelitos todo el rato. Por ejemplo, como actriz, todos los noes son unos pequeños duelos. Okay. Bueno, y otros duelos, evidentemente, que tienen que ver con relaciones amorosas, por ejemplo. Muchos duelos. Muchos. Hablábamos de eso antes de empezar la entrevista. Madre mía, eso ha sido, vamos, un duelo eterno. Rupturas emocionales. Muchas rupturas emocionales, sí. Sí. Muchos que rompieron conmigo. Ok. Sobre todo, porque luego al final, claro, las rupturas que más duelen son cuando el otro o la otra persona rompe contigo. Y cuando tú rompes duele. Bueno, cuando rompes también duele, ¿eh? Cuando rompes también duele, pero hay un dolor de otro lugar. Sí. Entonces el duelo es diferente. Hay dos cosas de las que dices que me interesan mucho y me encanta que las menciones. Lo primero, que me hagas la pregunta, ¿puedo hablar de varios duelos? Me encanta, porque una de las cosas que nos pasa es que no nos damos cuenta que la vida son contrastes y duelos permanentes.
porque nos educan, sobre todo ahora a través de las redes sociales, a vivir en un mundo exaltado de alegría y de felicidad, que es absolutamente irreal. O sea, mostramos solamente una cara de lo que somos, mostramos una parte de luminosidad, mostramos todas las cosas bonitas, especiales y alegres que hacemos, pero no hablamos de estas cosas. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿puedo hablar de varios duelos? Me encanta que lo digas, ¿no? Sí. Porque efectivamente la vida es un transitar por diferentes contrastes. Y lo otro que me encanta es que hables particularmente de tu experiencia como actriz cuando dices, bueno, cada no es un duelito distinto, ¿no? Porque efectivamente cada vez que nos dicen que no, en este caso a los actores, es decirte, bueno, que tu perfil no encaja con el personaje, que quizás no le gustaste al productor o al director, que quizás no era lo que él estaba buscando, pero nosotros lo vivimos como una pérdida, ¿no? Como un rechazo. Claro. Entonces, es como esto forma parte de nuestra vida, cómo se incorpora permanentemente en lo que somos, que me parece interesantísimo. Bueno, varias cosas que te quiero comentar. Dale. Uno, por ejemplo, lo del tema de las redes. Es verdad, ahora que lo mencionas, que por lo general yo no suelo contar las cosas tristes que me pasan en las redes. Okay. Pero yo creo que tiene que ver un poco con mi intimidad. O sea, como con preservar mi intimidad. Más que quiero mostrar lo bien que estoy. No. Es como que yo no quiero compartir con gente que realmente no conozco, porque habrá mucha gente que conozco, pero otra gente que no. ¿Cuál es mi intimidad? Cuando son cosas que a lo mejor son más banales, bueno, sí, alguna vez comparto, mira, esto no me gusta, o critico esto. Hay varias situaciones profesionalmente por las que he pasado que a lo mejor sí que las pongo en la palestra porque sé que pueden servir de ejemplo para otras personas, pero tampoco, por ejemplo, cuento cosas muy íntimas que sean felices. Algunas sí, es verdad que son más que las tristes. Para empezar, si yo estoy triste y estoy pasando por una etapa compleja, yo me meto muy poco en las redes. Okay. Por ejemplo, hago un detox. Porque necesito preservar mi energía y no soltarla por ahí. Con relación a cómo manejarlos, no es porque sí, porque son pequeños duelos. Yo honestamente a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta de que tengo más herramientas para gestionar esos duelos profesionales. Okay. Sí, yo antes a lo mejor hace unos años, no sé, a lo mejor 10 años, 8 años me decían un no y yo a lo mejor me podía pasar una semana mal porque me habían dicho que no. Yo no, ahora hace muy poco me acaban de decir un no, que parecía que iba a ser un sí, que yo creo que esos son los que duelen más, porque claro, es como que te generas expectativas. Sí. Pero claro, ya yo lo tengo claro, ya yo sé, entonces como, vale, es que fue por esto. Que parecía que iba a ser un sí, que parecía, y de repente fue un no. Y fue como, ¿what? Y no daba crédito, o sea, no daba crédito, era decir, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Claro. Entonces dije, no, bueno, está todo bien. Tranquila, no pasa nada. Está, bueno, ya fue, no es tuyo, no es para ti, ya vendrá otra cosa. Respira y ya, ¿no? Pasa como una hora y me noto como inquieta. Como inquieta. Entonces cogí el teléfono, le mandé un mensaje a una amiga. Amiga, tengo que contarte esto. Mi chico en ese momento no estaba, pero a ella además quería contárselo porque yo sé que ella ha pasado por lo mismo, es una amiga actriz también, entonces okay, amiga, me ha pasado esto. Y empezaba a llorar, porque claro, pero además yo misma me daba como mi terapia, porque claro, yo sé que yo voy a estar bien, pero es que necesito desahogarme. Claro, porque, jolín, eso no se puede quedar ahí dentro, eso tiene que salir. Claro. Entonces mi amiga ya respondiéndome y tal, y ya me tranquilicé. Esto fue como al mediodía, como en la tarde ya estaba mejor, en la noche todavía me quedaba ahí como un poco el reconcomio, como decir, coño. Y al día siguiente ya estaba bien. O sea, ahora me acuerdo y digo, jolín, qué pena que no haya salido esto, pero no me duele, ¿sabes? ¿Por qué? Pero porque yo me permití transitar el dolor.
O sea, no puedo pretender tampoco que, no, estoy perfecta, esto no me afecta. No, las cosas te van a afectar. Y mucho. Lo importante es, bueno, ir trabajando para tener herramientas para que cuando llegue ese dolor dejes que te afecte, pero tú puedas manejarlo de una forma un poco más amable contigo misma y con el resto de la gente, porque muchas veces luego pagas las amarguras con los demás también, claro, ¿no? Claro. Hace un rato decías, a propósito de esto que estás mencionando justo ahora, hace rato decías que esos primeros duelos que fueron los más fuertes para ti, es decir, la muerte de tu abuela, el proceso migratorio de tu hermano cuando fue a San Francisco y la muerte de tu perrita, fueron las 3 experiencias icónicas de duelo más fuertes en tu vida, pero decías también que no te diste cuenta sino 10 años después. Sí, o incluso 20 años después, con el tema de mi hermano, por ejemplo. Con mi abuela sí, o sea, lo que pasa es que para mí mi abuela sigue estando conmigo. Para mí mi abuela es como yo la siento, aparte físicamente me parezco mucho a ella, entonces yo siento que la llevo conmigo, ¿no? Yo soy muy parecida a mi papá, esta es la abuela por parte de mi mamá, pero yo soy muy parecida a mi papá, pero yo me veo físicamente y muchas veces la siento como en mí. Yo no sé cómo explicar esto. Yo siento que hay una parte de ella que vive en mí. Cuando me pongo triste alguna vez es porque pienso, jolín, me hubiera gustado poder disfrutarla más de niña, ¿no? Haberla tenido más tiempo, porque ella se fue cuando yo tenía 13 años. Okay. Y yo no tuve más abuelos porque, bueno, mi abuelo por parte de mi mamá, mi madre es hija natural. Mi abuela por parte de mi mamá era ella, y por parte de padre se murieron cuando mi abuela, yo tenía 1 año y mi abuelo cuando yo tenía 7. Entonces como que no tuve abuelos, o sea, no tuve abuelos en presencia viva. Okay. Y por eso para mí son tan importantes, porque para mí, incluso el papá de mi mamá, para mí está ahí también. Entonces para mí también forma parte de mí. Y con mi abuela, yo sí, por ejemplo, sé que en mi adolescencia me puse súper, bueno, que en esa época uno siempre se pone rebelde, pero yo estaba excesivamente rebelde. Yo fui muy rebelde en mi adolescencia, yo le hice la vida de cuadritos a mi mamá, que mi mamá me decía, es que ni tu hermano, ni tus hermanas, no sé qué, y me montaba unos pollos, me armaba unos zaperocos. Y yo sé que tuvo un poco que ver con eso. Por ejemplo, también, pero esto es una cosa que yo me imagino que también me habrá... Yo no lo viví en su momento, pero de grande, claro que me pasó factura el divorcio de mis padres, de mi mamá y de mi papá. Otro duelo importante. Claro, yo tenía 4 años, yo en ese momento no me acuerdo tanto, pero claro que me tuvo que haber afectado. Eso fue cuando yo tenía 4. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 8. Entonces, y cuando tenía 10, mi hermano se fue. Entonces era como, ay Dios. Yo me imagino que era como, y a los 13 se fue mi abuela. Entonces era como, ¿qué me está pasando? Claro. Y el duelo, porque mi hermano se fue, en realidad yo eso lo sentí ya de más adulta. Porque yo era súper pegada con mi hermano. ¿Qué te hizo entender que fue después y que hubo algún detonante para que entendieras que te había afectado después de que había ocurrido? No un detonante como tal, pero sí a lo mejor como emociones mías, ¿no? Porque bueno, yo a mi hermano lo adoro y tenemos una relación maravillosa, pero es verdad que, bueno, la distancia se impuso, ¿no? Entonces, de ser como muy, muy, muy pegados, ahora, bueno, es mi hermano y tenemos una relación estupenda, pero ya es esa complicidad que a lo mejor teníamos de más pequeños, pues yo creo que a lo mejor si nos vemos y convivimos también es que tenemos la distancia geográfica. Él vive en Canadá y yo vivo aquí en España, entonces nos vemos muy poco. Sí. Cuando nos vemos hay mucha complicidad, pero claro, no somos los compinches que éramos cuando éramos pequeños. Claro. Entonces siento que a lo mejor he hecho de menos eso, ¿no? Que decir, ojalá y tú eras mi hermano más cerca, ¿no?
A mi hermano por parte de mamá, tengo muchos hermanos y hermanas que están muy cerca de mí y a todos los amo y las amo muchísimo. Vale. ¿Y el duelo más reciente de estos 3 fuertes fue la pérdida de tu perra? Fue durísimo, porque además tuve yo que tomar la decisión de dormirla. Fue heavy. Fue heavy, heavy. Además que, bueno, tuve una historia como de vida con ella muy bonita, pero luego yo me fui de viaje, ella se quedó en Venezuela y después nos reencontramos, que ella estaba, porque bueno, se había quedado en un sitio que no la supieron cuidar, pues. Y yo pensé que se iba a morir. Y de hecho yo había ido a Venezuela a rodar Liga en septiembre. Ajá. Y al estreno de Azul y no tan rosa. Sí. Y resulta que, nada, yo me encuentro con la perra y el veterinario me dice, no, llévatela a Caracas para que la duermas porque ya está mal. Yo me recuerdo haber llamado a mi mamá llorando y decirle, mamá, me voy a Caracas, me llevo la perra. Y me dice, bueno, pero no, imagínate, ella ni me preguntó nada. Imagínate cómo estaba yo, que me dijo, vale, ok. Yo a las 2 semanas me volví a Venezuela. Me volví a Madrid. Y yo, bueno, total es que al final acabé quedándome 1 año y medio en Venezuela porque la perra se recuperó estando conmigo. Ya ella tenía 12 años. Wow. Una boxer, que los boxers no duran mucho. Entonces yo siempre digo que ella me estaba esperando para poder cerrar su etapa de vida conmigo y permitirme a mí poder disfrutarla y como... Si yo a lo mejor no hubiera estado en Venezuela y ella se hubiese ido y yo no hubiera podido disfrutar con ella, me hubiera pegado muchísimo más. Claro. Porque hubiera sentido que no le di todo lo que ella merecía. Claro. Y yo, mira, hablo de ella y me emociono mucho porque... Nada, era mi perrita linda. Es un duelo que con el que coexisto, pero bueno, no lloro por ella todos los días. Es sencillamente cuando hablo de ella porque digo, es que era muy... Ahora tengo 2 gatas hermosas. No sé, las conozco. Son unos seres maravillosos y las amo. Arlette, escucharte es muy especial y me conmueve mucho porque la manera en que estás describiendo las cosas es desde la conciencia del tránsito. Es decir, estás hablando de los duelos de una manera integrada en tu vida. Sí. Y esto es algo muy interesante y muy importante porque la mayoría de las veces lo que nos pasa con los duelos es que le tenemos mucho miedo porque generalmente representan dolores muy fuertes y muy intensos. Y lo son. Pero escucharte hablar, escucharte por ejemplo cómo recuerdas esas experiencias y cómo recuerdas en este caso a tu perrita y cómo te conectas y entras y sales de la emoción como parte cíclica y natural de la vida es muy especial, porque generalmente queremos huir del duelo. Es decir, las personas que están en duelo están viviendo la experiencia y quieren salir corriendo de ella. Me pasa mucho que tengo muchos pacientes que me dicen, quiero que esto se acabe, no quiero sentir más esto. Claro. Quiero que no hubiera pasado, hubiera preferido que no hubiera pasado, ¿no? Que es verdad, además, al final. Obvio. Claro, pero es que, ¿qué haces? O sea, perdón que te haya interrumpido, pero yo tengo un miedo, y yo creo que es un miedo que hemos sentido todas y todos, que es la muerte de los padres, del padre y de la madre. O sea, es como, wow. Yo por fortuna tengo unos padres muy longevos, mucho. Increíble. Y bueno, pero yo sé que ese momento va a llegar en algún momento. Yo espero que sea dentro de muchos años. Sí. Todavía, pero bueno, hay que irse preparando porque es como la ley de vida. Más bien cada vez que hablo de esto, digo, es lo que dices tú, como que intento huirle a la conversación porque digo, ay. Pero al final intento, cuando me viene el miedo, cuando me viene el ansia lo que hago es agradecer. O sea, digo, gracias Dios mío, porque universo, porque les tengo y porque les he podido disfrutar y porque les estoy disfrutando. O sea, como que me voy al agradecimiento. Y se me pasa un poco. Después va a volver. O sea, yo creo que así, creo no. Es como las ganas de fumar, ¿no? Yo soy exfumadora. Y es como, ¿te dan ganas de fumar? Vale, pero se te quita. ¿Te dan ganas de fumar? Vale, se te quita.
Hasta que llega un momento en el que, bueno, ya dejaste, ¿no? Claro. No sé. ¿Tus padres son longevos? ¿Qué edades tienen? Ay, es que es muy fuerte. Bueno, mi madre, universo mediante, pues eso, 90 años va a cumplir. Y mi padre ha cumplido 99. Wow. 99 años, José Torres, que es un gran actor venezolano, referencia también de la cinematografía venezolana, porque corrígeme si no es así, fue uno de los primeros, por no decir el primer actor venezolano que tuvo proyección internacional y trabajó en western en Italia. Sí, de los primeros latinoamericanos incluso. Imagínate. Con gran proyección internacional y con carrera en Europa. Increíble. Además que yo tuve la super fortuna hace ya algunos años de trabajar con él en una película compartiendo escenas puntuales y específicas donde él hacía un personaje, una participación especial. Y una de las cosas que más me impresionó fue verlo estudiando en los tiempos de descanso, repasando el libreto una y otra vez y preguntándonos a los actores que estábamos allí, ¿qué tal? ¿Cómo va? Lo voy a decir, ustedes me dicen qué les parece. O sea, con una camaradería, con una honestidad, con una... no sé, la palabra que me viene es como pureza, ¿no? O sea, sí. Humildad y pureza, sí. Increíble, ¿no? Sí, además es un súper buen compañero. Yo tuve la suerte, yo he tenido 2 veces la suerte de trabajar con él, espero que me toque una siguiente. Estamos ahí los dos y que... así que es alguien, un cineasta maravilloso que vea esto, por favor, que nos ponga a trabajar juntos de nuevo. Ya sabes. Bueno, trabajamos juntos en una función de teatro en Caricias. Ajá. Y trabajamos juntos en un cortometraje que fue uno de los primeros trabajos que yo hice hace ya en el 2000 y pico, con Gustavo Rondón, que fue el director de La Familia, que fue su primer trabajo profesional audiovisual. Mi papá era el protagonista y Haroldo Betancourt y yo éramos sus hijos. Okay. Por eso es que por ahí él a veces me pone hermanita, okay. Y a él le dice padre. Y es súper divertido. Bueno, sobre todo le vi más divertido porque pude disfrutarle más tiempo cuando estábamos en la obra de teatro. Claro. Porque por los ensayos y luego porque además adentro era un bochinche, en los camerinos, porque es... Bueno, de hecho teníamos una broma entre todos los actores y las actrices que estábamos, que le decían a él, como en lugar de papá pitufo, era papá pillín, porque era un pillo. Entonces papá pillín y yo era la pillina, como la pitufina. Y eran todos como no sé quién pillín, y el pillín menor, y el pillín no sé cuánto, porque era todo una echadera de vaina. Sí, sí. Todo el rato con él y de esto que se daba cuenta de todo, pero en ese momento él tenía 90 años, perdón, 89 creo que tenía. Imagínate. Y era todo como, ajá, ¿qué están hablando ahí? Ah, y de repente yo nunca había vivido esa faceta de mi papá, porque en el corto era otra cosa, en el rodaje era otra cosa, pero es esa faceta así de compañero, de camaradería detrás del escenario, sí. Yo me lo gocé. Sí, qué interesante. Súper divertido. A mí me gusta hablar de estas cosas y hacer énfasis en su historia, porque a tu papá, José Torres, la gente lo conoce por ese personaje de Tacupay, sí. En la novela Caína, que se popularizó, entonces es como, él es Tacupay, entonces como que si su carrera no hubiera existido antes y resulta que forma parte de la historia icónica del cine venezolano, ¿no? Sí, y claro, porque además mi papá trabajó con los hermanos Taviani, o sea, eso lo sabe muy poca gente, wow. Con Scutieri. Y no solo hizo western en España, por eso trabajó con ellos, hizo neorrealismo italiano y antes de eso ya había hecho televisión en Venezuela y de hecho él protagonizó una de las primeras telenovelas en Venezuela, que era La criada de la granja. Wow. La primera telenovela, él era uno de los actores, que se hacían en vivo, además no se grababa la novela. Y ya luego cuando volvió hizo mucho cine en los años 70, en los años cerca de los años 80, que fue cuando yo nací también, y al final él se quedó en Venezuela. Pero hizo mucho cine en los años 70, 80. Estás hablando de cosas que tienen que ver con mi próxima pregunta.
porque indirectamente estás mencionando elementos muy importantes. O sea, hablaste hace un momento de agradecer, que cuando piensas que cuando viene a tu mente la idea de perder a tus padres, inmediatamente te conectas con la energía del agradecimiento. Y del presente. Y la otra cosa que mencionaste es el sentido del humor, esta cosa, digamos, de camaradería en los camerinos, de pasarla bien, de conectar desde la energía, ¿no? Son fortalezas de alguna forma. ¿Cuáles crees tú que han sido tus fortalezas para lidiar con estos duelos, con los que me has mencionado hasta ahora? Yo creo que la empatía me hace tener un corazón como muy abierto y soy optimista, soy bastante optimista a pesar de pues, las vicisitudes de la vida en general. A veces me cuesta mucho tener fe en el mundo y en todo lo que está pasando, pero bueno, aún así digo, bueno, Dios mío, o sea, ¿qué puedo hacer? Yo creo que al final estamos buscando todos como sentirnos bien y estar tranquilas, ¿no? Bueno, yo creo que es algo importante, que es mi familia. La educación que me ha dado mi familia y el núcleo familiar en el que yo he crecido. Eso, a pesar de que mis padres se divorciaron y de que, bueno, ha habido discusiones, incluso por política, cosas. No, mi familia, para mí, es como muy fuerte, muy poderosa, como incluso ancestralmente. ¿A qué te refieres con eso, ancestralmente? Bueno, a que muchos miembros de mi familia probablemente pasaron por muchas situaciones muy difíciles, incluyendo a mis padres. Yeah. Y ahí está. Entonces, para mí ellos son un ejemplo. Entonces yo digo, bueno, hay unas personas, a lo mejor varios miembros varios miembros de mi familia que no lo superaron o no lo lograron, pero luego han venido otros que sí. Entonces es como, bueno, eso para mí es una fortaleza, ¿no? La familia, no sé, el poder de la familia, el poder del clan, ¿no? Del clan, de la tribu. De la tribu. Para mí ha sido súper clave. He sentido siempre apoyo. Nunca me he sentido sola. Por más que pueda haber estado en la distancia o por más que yo alguna vez me haya puesto dramática, me siento sola. En realidad nunca he estado sola. Jolín, eso es un privilegio. También, ya te digo, a mí el yoga y la meditación, a mí, que son herramientas, ¿no? Sí. Que me han hecho tener más fortaleza. Claro. Te han permitido cultivarlas. Sí. Y no quedarme pegada en cosas que no necesito. Sobre todo eso, que no necesito. Más que decir cosas malas o en cosas no. Porque bueno, hay cosas malas que te hacen al final, que te traen cosas buenas, ¿no? A lo mejor, mira, un ejemplo, una relación tóxica que fue para mí un duelo muy heavy que tuve, al final me trajo unas cosas maravillosas que tengo hoy en día en mi vida. Y digo, jolín, en ese momento cuando tú me mencionabas, hay pacientes tuyos que te dicen, Dios mío, quiero no sentir esto ya. A mí me ha pasado eso, decir, Dios mío, o sea, es que quiero ya arrancarme esto, ¿cómo hago? O sea, de verdad, quisiera no... Pero bueno, tuve que pasar por ahí. Yo recuerdo una clase de yoga cuando me fui a certificar en India, que además era el momento en el que estaba yo más histérica, perdida. De hecho, yo volví de India más revolucionada que me fui, porque ahí fue cuando se empezó a mover todo. Eso estaba ahí en el fondo del mar tapado. Y yo tapándole, le ponía más arena y más arena porque yo no quería sentir nada. Y yo quería, me lo quiero quitar, y le ponía arena encima. Y cuando más o menos vino una olita que revolvió aquello, fue un tsunami, la hecatombe. Y yo recuerdo una clase que era todo de apertura de pecho, eran todas asanas de aperturas de pecho, que yo salí de esa clase, que de hecho es que no pude ni acabarla, porque claro, después
como te decía, uno va como aprendiendo, ¿no? Que sientes que te quieres salir y dices, no, centra, respiración, foco. Y yo me acuerdo que, claro, estoy hablando hace 10 años, yo me fui corriendo y me tuve que ir a la azotea del edificio, por un edificio pequeñito en un pueblito cerca de Nepal, en Rishikesh, a llorar desconsolada y a tirarme en el suelo y dar pataletas como si tuviera 4 años. Horrible, o sea, y no podía parar de llorar, porque me sentía tan mal, pero claro, porque ahí se abrió. Pero a partir de ahí dije, bueno, yo tenía que pasar esto y llorar así de esta manera. Yo soy paz, ¿sabes lo que es paz? No, paz. Claro, paz. yo también soy paz. Tú eres paz. Somos paz. Somos paz. Entonces, claro. Es verdad que lo leí, lo vi que el otro día habías hablado de eso. Sí, bueno, paz son personas altamente sensibles. Bueno, yo soy como paz. Paz plus. Paz plus. Personas altamente sensibles. Entonces eso es una fortaleza. Fíjate, eso es una fortaleza, creo. Que yo soy muy transparente y yo no escondo mis emociones. Y desde pequeña a mí me enseñaron a no esconderlas. Es verdad que escondía otras cosas. Y eso es otro duelo. Esto es algo muy importante, por favor, recuérdame. Identidad. Pérdida de identidad, recuérdame esto. A lo mejor las podía disfrazar, pero no las escondía. Yo las disfrazaba de otra cosa, las emociones, ¿no? Pero no las escondía. Y nunca he escondido. Si yo estoy enfadada, me enfado y te canto las 4. Si hay algo que has hecho que me molesta, a ver, hay cosas que no merecen la pena, y la pela tampoco. Y al final, bueno, dice, bueno, venga, ya está. Pero si yo creo que es una cosa muy importante que a mí me está afectando personalmente, yo me siento y te lo digo con todo el amor del mundo, por favor, vamos a hablar, que tengo que decirte algo. Y desde el amor, te lo digo. Si yo tengo que ponerme a llorar, yo hay veces que llego a casa y digo, ay, ya va, mi amor, que tengo que echar una lloradita. Vale, ya. Y ya se me quita. Cuando me tengo que reír mucho, me río mucho, a carcajadas, así que enseño las encías. O sea, yo no escondo mis emociones. Ahora bien, hablábamos de pérdidas, de duelos. Hay una cosa que afortunadamente la recuperé y que tiene que ver con algo que has dicho al inicio de la conversación, que es que yo he conquistado espacios preservando mi identidad y quién soy. Vale, eso es una recuperación, porque hubo un tiempo en el que yo perdí un poco mi identidad, y de pequeña. Tiene que ver con mi tipología física, que bueno, con muchos aspectos, que esto sería abrir un melón muy grande, pero cuando era niña yo perdí un poco mi identidad, y eso me hizo tener un duelo durante toda mi adolescencia, hasta que ya casi hasta después de los 30, ahí tapado, y no me daba cuenta de que era realmente lo que no estaba funcionando bien. ¿Y por qué tuviste que perder? ¿Por qué tuviste que...? No, la perdí porque recibí bullying. Iba a decir chalequeo. Está bien. Sí, es que el chalequeo es como, no, es que es un chalequeo, es menos grave, ¿no? Claro. Parece. Sí, es como que si bajara en intensidad, o porque sí. Es como que si se normalizara el bullying. Exacto. Exacto. Y ese bullying era por tu apariencia física. Por mi apariencia física, más específicamente por mi pelo. Wow. Sí. Wow. Sí. Entonces, bueno, yo pasé muchos años de mi vida alisándome el pelo. Yo le pedí a mi hermana ya casi entrando a primaria que me alisara el pelo, porque para mí, yo hay veces que me aliso el pelo, evidentemente, en la Pasión Turca llevo el pelo liso, pero lo llevo liso porque me gusta cambiar de vez en cuando y porque me gusta verme diferente, ocasionalmente, para cambiar de peinado, pero no porque considere que mi pelo es pelo malo. Que hasta una película venezolana que se hizo sobre este tema. Claro. Películas tenemos nosotras dentro, claro, con el pelo, el tema del pelo. Claro. Bueno, porque mientras más te alejases de lo negro,
de las raíces negras era mejor. Wow. Es un tema del que se habla muy poco, porque en teoría las venezolanas y los venezolanos somos muy panas y no somos racistas, y no es verdad. Y no es puntual, es estructural, es sistémico. Efectivamente. Pero porque el mundo entero también es así. Entonces, nada, pues eso al final te va creando complejos, te va generando complejos. Yo luego pues también crecí un poco con el chip de las mises, entonces como no era una niña linda, porque no era una rubita de ojos azulitos o una blanquita de pequitas, que eso era como las niñas lindas. Sí, el estándar de las niñas lindas. Entonces yo tenía que ser linda de otras formas, ¿no? Entonces como, bueno, yo soñaba con ser Miss. Entonces yo pasaba mi adolescencia midiéndome los centímetros para ver si no me crecían los muslos de la cintura y el pecho. Wow. Y eso es un duelo encubierto. Me encanta esta entrevista, Arlet. A mí también. Muchísimo. Yo creo, vamos a ver después cuando la veas, si no he dicho cosas que no tenía que haber dicho. Yo me he enterado de cosas que no sabía, que no sabía y que me he enterado en esta entrevista. Qué maravilla. Yo te quiero hacer una última pregunta antes de cerrar. Y es, ¿qué le dirías a una persona que comienza un duelo? ¿Qué le recomendarías desde tu experiencia? Bueno, en primer lugar, que busque ayuda profesional. Es muy importante, o sea, porque tiene que ver con un tema de salud mental. O sea, si a ti te duele una rodilla, vas al traumatólogo. Y si te duele el corazón y te duele porque mentalmente estás generando un pensamiento rumiante que hace que te duele el corazón, pues tienes que atender. Eso es lo primero. Pues no guardarlo, pues hablarlo. Buscar apoyo en gente que sabes que tiene empatía con lo que ocurre y que no necesariamente tiene que ser todos tus amigos y tus amigas. O sea, hay gente para cada cosa, y eso no quiere decir que esa persona sea mala, sino que sencillamente pues a lo mejor no sabe cómo manejar esa situación. Gente que te apoye, gente con quien puedas hablar, con quien puedas expresar lo que sientes y que no te juzguen. Creo que... Y eso, no guardarte las cosas. No guardar las cosas, porque al final van a salir a flote. Si es que al final todo sale. Todo sale al final. Muchas gracias, te admiro y te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias por esta entrevista. Yo también. Y para ti, recuerda, mira para adentro, porque miramos mucho hacia afuera.